Muy buenas, Joseph, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Oye, un placer enorme, una suerte tenerte en este espacio, en el lado humano de las ventas, un espacio dedicado al emprendimiento, a las ventas, al desarrollo personal, cosas que por otra parte a ti te abrigan en un montón de facetas que tienes en tu actividad, en tu vida, en tu manera de mirar, y es todo un lujo poderte compartir con los oyentes de este podcast. Pues nada, un placer el pensar en mí y darme este espacio para poder conversar y muy agradecido. Joseph, eres un tipo francamente distinto, respiras un aire muy rebelde. Hablaremos si esto te acompaña toda la vida o forma parte de tu juventud y de tu madurez. Pero, en fin, eres muy, muy atractivo por esa parte disruptiva y que rompe un poco con los estándares y sobre todo ese atrevimiento que tienes para hablar de muchísimas cosas. Eh, y me encanta que estés aquí porque hoy me gustaría que habláramos de mentalidad, que habláramos de motivación, que habláramos de emprendimiento, que habláramos de superación de desafíos y creo que tú para eso sí que verdaderamente eres un auténtico experto. Pues son muchos años, la verdad que justo hoy estaba dando una conferencia para AXA y les decía, ¿no? Que este mes que viene cumplo 25 años de profesional en la bolsa, cumplo 21 años desde que empecé a entrenar para mi primer Ironman, o sea que pasan los años, ahí estamos en el candelero y sin lugar a dudas, si algo bueno tiene que pase el tiempo y cumplir años, pues es que acumulas unas experiencias maravillosas, o sea que algo de experiencia en lo que has comentado, la verdad que sí que tengo. Y, en fin, quizás quizás ese sea el principal objetivo de la vida, ¿no? El llenar la mochila de experiencias, si puede ser que de experiencias buenas, positivas, que nos hagan crecer. Y ser activo es una gran propuesta para aprovechar la vida. Sin duda, o sea, y como tú dices, y aunque no sean positivas, pues también, ¿no? Porque si no dejaríamos de hacer quizás muchas cosas por el hecho de qué pasaría, ¿no? Si lo hubiera intentado, ¿no? Entonces, yo creo que está bien probar, está bien, yo al menos, ¿no? Para mí está muy bien sentirme vivo, ¿no? Eso de que la muerte me coja bien vivo, ¿no? Y que, sí, pues probar situaciones, experiencias, si no salen como espero, pues cortarlas de raíz, ¿no? Y no dejarme, o no alargar, ¿no? Algo que no me apetece. Y sí que soy mucho de ensayo-error, pero vaya, si me llama algo un poco la atención, pues voy a por ello. Muy bien. Joseph, hay mucha gente que te conoce. Bueno, la gran mayoría de los oyentes te conocen seguro. Pero me gustaría hacerte una pequeña presentación para Claro. que las personas que no te conozcan entiendan el alcance de lo que representas en este momento de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tu nombre es Joseph Agran. No sé si lo pronuncio bien porque siempre he tenido la duda de cómo pronunciar tu apellido. Mira, es más fácil de lo que parece. Es Ram. Ram, Ram. perfecto. Pues nada, Joseph, combinas la pasión por el deporte, por las finanzas, por el desarrollo personal, eres conferenciante, como bien has dicho, vienes de dar una conferencia ahora. Desde el año 2000 tienes tu propia empresa, Afran Capital. Has participado y creado muchas otras empresas y desafíos de emprendimiento. Destacas como deportista de élite. Fuiste el primer español en acabar la Ultraman de Canadá, de Hawái. En 2006 finalizaste segundo en la Titan Desert. En mayo del 2011 fuiste invitado, que ahí solo se puede ir por invitación, a la Epic 5 de Hawái, y de las 5 etapas que tiene esa maravillosa prueba, terminaste 4 de ellas como ganador. Has participado en pruebas tan desafiantes como el Maratón de Sables. Bueno, a nivel deportivo tienes esta y muchísimos otros desafíos. Creaste en 2009 el club Where is the Limit, donde has tenido un montón y tienes seguramente un montón de socios y gente que te acompaña en ese desafío de ir siempre por pruebas deportivas más potentes.
Puede ser que sean más, pero yo he contado 14 libros. En 2010, ¿Dónde está el límite? En 2011, La solución, el método Afran. No sé dónde está el límite, pero sí donde no está en 2012. Ganar en bolsa es posible en 2013. Prepárate para triunfar en 2014. El pequeño libro de la superación personal en 2016, pero tiene 3 volúmenes, Sí, por lo cual son 3 libros en realidad. Muchas cosas, Inconformista en 2016 con Isra García, Bolsa para Dummies en 2017, Social Trading en 2017 también, Estrategias de operativa en bolsa en 2020, Encontrar la verdad en 2022 y seguramente me dejaré alguno más por ahí. Con lo cual, fíjate que qué faceta tienes, ¿no? Eres influencer, también eres podcaster, con tu podcast Gente Sin Límites, en fin, Josep, podría seguir diciendo cosas que componen tu background, pero realmente en este podcast nos encanta conocer a las personas, porque creemos que la idea nuclear es el autoconocimiento, el desarrollo personal y a partir de ahí sacar nuestro máximo potencial. Me encantaría que nos acercaras quién eres, Josep, cómo ves la vida, cuál es tu visión del mundo, cómo te sientes, cómo te definirías. Pues mira, yo la verdad que soy una persona, hoy me lo decía un directivo de AXA, ¿no? Me dice, ostras, has arriesgado en tu vida, ¿eh? Y le he dicho, digo, pues sí, me la he jugado veces, ¿no? La verdad que soy una persona que he tomado decisiones, siempre he sido muy inconformista. Es una persona que por algún motivo siempre he sabido lo que me podía hacer feliz y lo he buscado. Y aún, pues quizás, ¿no? Pagando el precio a veces de decisiones muy duras y muy complicadas. Luego siempre he sido una persona pues que he valorado mucho el tiempo libre, mucho. He entendido en un mundo de dinero como es la bolsa, pues que de nada sirve tener dinero si no lo puedo disfrutar. Entonces ya hace mucho tiempo decidí pues probablemente ganar menos y disfrutar más. Y entonces pues para mí el poder ser dueño de mi vida ha sido mi obsesión principal. Y eso pues ha repercutido pues en la posibilidad de desarrollar una gran afición que es el deporte, de viajar por todo el mundo pues haciendo deporte, conociendo gente increíble, maravillosa, visitando lugares espectaculares y guardando recuerdos en la retina pues que probablemente de otra manera no hubiera podido acumular, ¿no? Y ahora mismo pues con 46 para 47 años pues sigo con esta filosofía. La verdad que lo que no me hace feliz, pues lo analizo y si durante un tiempo prolongado pues sigue sin hacerme feliz, pues cambio el rumbo, ¿no? Y 2023 fue un año muy difícil porque sí que me di cuenta, ¿no? Que había algo en mi vida pues que ya no vibraba, ya no estaba alineado conmigo y entonces pues sí que después de muchos años pues decidí cambiar el rumbo de una relación personal, lo cual fue un gran aprendizaje para mí y sí, y ahora mismo pues estoy tranquilo, en paz y contento, ¿no? Haciendo cosas. Soy muy simple a este nivel. O sea, a veces la gente dice, hostia, un tío que parece más sofisticado. Y digo, no, es que soy muy simple. Me gusta lo básico que es estar con la familia, disfrutar de ellos. Tengo mis padres vivos, gracias a Dios, disfrutarlos todo lo que yo pueda, disfrutar con mis amigos y poco más. La verdad que no exijo a la vida mucho más ahora mismo. Bueno, pues es una buena visión. Es una visión, desde luego, creo yo, bastante inteligente. Cosa que, por otra parte, no siempre es fácil aplicarlo, ¿no? Eso que decimos que lo inteligente sería coger este camino, pero muchas veces no somos capaces por muchas creencias, ¿no? O por ataduras que tenemos en la vida.
Con lo cual, oye, te aplaudo esa manera de vivir la vida cada día y de sentirla como única, como un espacio tan especial que merece la pena vivirse como a uno le dé la gana, siempre que sus circunstancias se lo permitan. Has hablado de tus padres. Si no estoy equivocado, tus padres son médicos o eran médicos, porque creo que están jubilados. Tu padre es sirio, tu madre es española y tu infancia fue en Barcelona, en Cataluña. Has vivido toda tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mi infancia, la verdad que ha sido un descubrimiento. O sea, realmente una de las cosas que he descubierto en los últimos 2 años ha sido el impacto que tiene la infancia sobre un ser humano, ¿no? Hablo en general y ahora lo voy a explicar en mi caso particular, ¿no? Evidentemente, o sea, yo he de decir que he tenido una infancia, pues, feliz, buena, porque no me ha faltado de nada. O sea, mis padres han trabajado todo lo que se podía trabajar como buenos médicos, ¿no? O sea, y realmente, pues, se preocuparon, ¿no? Por que mi hermano y yo, pues, tuviéramos la mejor educación, estudios posibles y que al final cada uno, pues, que hemos cogido rumbos muy diferentes, pero realizara, ¿no? Lo que profesionalmente le llenara, ¿no? Ahora bien, lo que me he dado cuenta estos 2 últimos años es que sí que en la infancia, ¿no? Y me he dado cuenta cómo ha repercutido en mi edad adulta, pues hechos, ¿no? Que suceden en la infancia, que probablemente pues los padres, ¿no? No le damos importancia, cómo pueden marcar el carácter de un hijo, cómo pueden marcar la relación con sus padres, cómo pueden marcar incluso la relación con el sexo con quien se puede llegar a generar un conflicto, ¿no? Y la verdad que ha sido muy bonito esta restauración, digámoslo así, de la relación con mi madre, ¿no? Porque durante años, ¿no? Había tenido yo un conflicto ya no solo con mi madre, con lo femenino, y el ir trabajándome, ¿no? El ir intentando entender por qué una persona puede llegar a tener una mala relación con su madre o su padre, ¿no? En mi caso era más con mi madre, pues me llevó a un punto muy bonito de ver el origen, de ese origen que se generó por una circunstancia familiar en la infancia, que mi madre, pobre mujer, es que no le dio ni importancia, y cómo un niño puede retener algo que aparentemente no tiene importancia para un adulto como algo que puede generar un trauma, ¿no? Entonces, pues ahora es muy bonita la relación, es muy buena. Fue una conversación espectacular de decirle, ¿no? Todo lo que había trabajado, cómo lo había visto, cuál pensaba que era el origen. La pobre mujer se desmontó y desde entonces, pues tanto la relación con mi madre como con lo femenino ha mejorado muchísimo, ¿no? Con mi padre ha sido siempre, pues, más campechano, ¿no? Más pasota, siempre. Los dos han sido una inspiración y realmente, pues, les estoy eternamente agradecido, ¿no? De todo lo que me han brindado en la infancia para yo poder ser hoy, ¿no? Pues seguramente la persona que soy por ese cariño, ese amor, esas facilidades, ¿no? Y que lógicamente, y también esa dureza, ¿no? Porque sí que nunca ha sido un campo de rosas, ¿no? Es en plan, vale, ¿tú te quieres comprar algo? Pues cúrratelo, ¿sabes? No ha sido como, ¿quiero una bici? Ah, pues no, mira, toma, te regalamos una bici del Carrefour. No, hombre, pero quiero una más buena para competir. Bueno, pues gánatela, ¿no? O sea, y realmente nos han encontrado o encontraron muy bien ese equilibrio entre, pues, aportar una facilidad de aportar un capricho, ¿no? Y eso pues hizo que tanto mi hermano como yo nos espabiláramos mucho y nos buscáramos la vida, ¿no? En el sentido de entender la cultura del esfuerzo que tanto mi padre ha vivido. Pues a los 18 años vino de Siria a España, ¿no? Para aprender un idioma
posteriormente para ser médico y doctor en pediatría. Entiendo, Joseph, que con esto que nos has contado, crees en la cultura del esfuerzo. Ahora me dirás si lo compartes, ¿no? Supongo que sí, y además por tu carácter. Pero hace ya mucho tiempo, ¿no? Esto lo ha repetido Tony Nadal muchas veces, ¿no? Él es un gran defensor de la cultura del esfuerzo y él dice que el carácter de una persona, de un ser humano, se forja en la adversidad. ¿Compartes esta manera de pensar de Tony Nadal? Bueno, al final, más que la adversidad, a mí me ha forjado mucho el carácter el error. O sea, yo he tenido una serie de errores en mi vida que, gracias a aprender de ellos, me han servido para definir la persona que soy hoy día, ¿no? O sea, yo no soy de los que piensan que ojalá te equivoques muchas veces en tu vida, porque no. O sea, ojalá no nos equivoquemos nunca, eso es obvio. Pero la realidad es que nos vamos a equivocar. O sea, la vida es una supervivencia, ¿no? O sea, es como sales, ¿no? Y te pones un día a pensar la cantidad de variables que ocurren cada día, ¿no? Y que te hacen llegar a casa sano y salvo, ¿no? O sea, dices, madre mía, o sea, qué batalla hemos librado. Pero de los errores, ¿no? Puntos claves en la vida, ¿no? Que haces algo que sale mal, que socialmente pues, se podría tachar de fracaso, pero no me gusta utilizar ni el éxito ni el fracaso, no son dos palabras que a mí me guste usar. Pero sí que han habido puntos de inflexión en mi vida, puntos claves que han forjado mi personalidad, ¿no? Más que un entorno de adversidad generalizado, sí que han sido momentos puntuales muy complicados. Desde bien joven destacaste por tu capacidad de emprender, por tu valentía para emprender, casi yo diría un poco alocada, ¿no? ¿Cuál fue tu primer proyecto de emprendimiento, tu primer proyecto empresarial? O como tú lo sientas, ¿cuál fue el primer desafío de emprendimiento? Pues mira, el primero fue la bolsa. O sea, verdaderamente y literalmente, o sea, en marzo del año 2001, me acuerdo perfectamente porque estaba con mi mejor amigo en Tailandia. Nos pagamos el viaje con los pies en la arena, con un ordenador en un coffee shop de estos, y fue cuando me di cuenta de la capacidad que tenía con mi trabajo de no depender de una oficina, de no depender de un horario, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, pues, como ese marzo del 2001 con Pablo, ¿no? Pues yo le dije, digo, ostras, es que yo quiero esto, yo quiero viajar, poder trabajar desde cualquier lugar del mundo, no depender de un jefe, no depender de la responsabilidad de unas personas que en aquel momento tenía. Lo que ocurre que está en un periodo de vacaciones. Y dije, yo quiero esta independencia, ¿no? Esta tranquilidad que me da el depender solo de mí y ya está, ¿no? Y así, pues, esa idea, esa semilla se me quedó y fue evolucionando hasta que a final de ese año, pues yo ya cumplí algo más de 2 años trabajando para la agencia de valores, pues decidí dejar la empresa y hacerme autónomo, crear la sociedad limitada y poco a poco ir desarrollando pues en la herramienta o la rama financiera, pues lo que he ido haciendo pues estos 25 años, desde 1999 que soy profesional de la bolsa, pues desde el año 2002, enero del 2002 creé esa sociedad para comprar y vender y ser un emprendedor autónomo, como queramos llamarlo, ¿no? Y poco a poco pues ir incorporando proyectos, ¿no? Pues posteriormente la formación y luego ir probando diferentes proyectos, ¿no? Pues que mi conclusión al final de todos estos años de probar, que tampoco es que haya probado tantas cosas, pero sí que me he dado cuenta que siempre digo, ¿no? Que de 30 a 40 es la década peligrosa, ¿no? Que es la década que pues
puede ser que ya lleves un tiempo trabajando, puede ser que tengas un dinerito ahorrado. Entonces es cuando te empiezas a meter en proyectos, en empresas, en líos que no sabes, ¿no? Plan, viene un amigo, oye, que voy a montar un bar, va, mete 25.000 euros y no sé qué, venga, vamos, va. Entonces, cuando cumplí los 40, dije, tío, ¿pero qué hago, no? O sea, a ver, todo esto que no me aporta nada, que solo me da preocupaciones, que pierdo dinero, pues fuera. O sea, todo fuera y me centro en lo que sé hacer y ya está, ¿sabes? Porque a mí sí que verdaderamente esa crisis de los 40 me afectó. O sea, verdaderamente me di cuenta, ¿no? De lo de decir, ostras, me he comido una parte del jamón y me queda la otra. ¿Sabes? Veo igual de cerca los 60 que los 20. Entonces es como, wow. ¿Sabes? Entonces, sí. La bolsa fue el primer proyecto y está siendo el último. O sea que sí que cierro el círculo ahí. Hay una cosa que he leído, que no sé hasta qué punto será cierta, pero que habla un poco de tu instinto, de esa capacidad de ver dentro de la adversidad, de las dificultades y de momentos difíciles, ver oportunidades. Has hablado del 2001, de marzo, de cuando estabas de vacaciones con tu amigo, y he leído por ahí que tuviste un olfato extraordinario por desgracia, en los atentados del 11 de septiembre, los movimientos que se produjeron en... Me interesaría que nos compartieras cómo sentiste la oportunidad, más allá de lo puramente especulativo que implica la bolsa, que siempre lleva un debate tal, pero ese instinto económico, esa visión de cómo se van a mover los actores, es la parte que me interesa. ¿Cómo te diste cuenta de que era una gran oportunidad? Bueno, yo, antes que nada, aclarar, ¿no? Que mi padre es médico, sigue en activo porque le encanta, ¿no? Y mi padre gana dinero haciendo medicina. Entonces, ¿quiere decir que mi padre quiere que los niños se pongan enfermos? No, no. Mi padre no quiere que ningún niño se ponga enfermo. Ahora bien, si se ponen enfermos, él los cura. Y para eso le pagan. Entonces, con la bolsa es lo mismo. O sea, es decir, ¿queremos que ocurra una catástrofe? No, yo no quiero que ocurra una catástrofe. Pero mi trabajo es si ocurre una catástrofe o al revés, un movimiento de euforia. Ayer, por ejemplo, una empresa americana subió un 1500% en un día. O sea, imagínate qué locura. Mi trabajo es aprovechar eso. Porque mi trabajo es un trabajo que si no lo hago yo, lo harán cualquiera de los 100 millones de inversores que operan en Estados Unidos o de los 9 millones de inversores que operan en España. Entonces, dicho esto, el 11 de septiembre, ese famoso, que para mí, a nivel económico, fue muy poco dinero comparado con lo que he podido llegar a construir en el futuro, pero que en ese momento para mí era como, wow, en la mayor desgracia que yo había vivido hasta la fecha, he sabido hacerlo bien. Y eso para mí fue un impulso de confianza increíble. ¿Cómo ver ese instinto? Que sí que es cierto que en otras situaciones, incluso a veces no tanto bursátiles, pero por ejemplo en el confinamiento también lo tuve con otro proyecto de formación, ¿no? O sea, yo te diría que fue azar, porque la magnitud del asunto era imposible de predecir, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba con un compañero de trabajo, con Nacho Gómez. Estábamos sentados, era festivo en Cataluña, estábamos aburridos, literalmente, y estábamos mirando la televisión. Y entonces, cuando chocó ese primer avión, fue Nacho que dijo, ¿y si fuera un atentado? Porque en ese momento no hubo ningún movimiento en la bolsa cuando hubo la primera explosión, no pasó nada en la bolsa, o sea, estábamos todos estupefactos, alucinábamos, no dábamos crédito a lo que veíamos, pero nadie podía imaginar eso, ¿no? Entonces, ese comentario de Nacho fue como, jo, pues igual sí, podría ser, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces lo que hicimos es
una operativa totalmente permitida y accesible para cualquier inversor del mundo, no solo para las personas habituales, digamos, de la bolsa. Y entonces, pues lamentablemente, al chocar el segundo avión, se confirmó el atentado y entonces sí que fue increíblemente, pues los movimientos que se produjeron fueron increíbles, que pues como nosotros con las humildes cantidades que vendimos, ¿no? Pues el hecho de que fuera una desgracia, ¿no? A nivel de movimiento de mercado y bajaran tanto las acciones por la incertidumbre que se producía, pues eso nos benefició mucho, ¿no? En la proporción, ¿no? Porcentual y ganamos dinero con ese hecho, ¿no? Que insisto que era algo que nadie imaginaba y que, como otras circunstancias, como el Brexit, como la crisis de Lehman Brothers, como el confinamiento, como cualquier circunstancia que provoca en la bolsa volatilidad o volumen, cualquier profesional de la bolsa es su trabajo. Y no es contraético en el sentido de decir, es que nos dedicamos a esto. Y si sale mal, perdemos. O sea, es que yo he perdido muchas veces, ¿no? Pero en esa circunstancia, pues, funcionó bien. Sí, no. Y evidentemente, pues, como tú bien has dicho, no tiene ningún conflicto. O sea, tú te dedicabas a eso. Pero me interesaba por la parte distintiva, ¿no? Porque fíjate, la siguiente pregunta que me apetece hacerte es, en este espacio, ¿no? Que es un espacio que escucha mucho emprendedor, mucho freelance, mucho profesional, pequeño profesional, vamos a decir así, pequeña empresa. Son personas orquesta, vamos a decirlo así, tienen que estar a todas. Tienen que estar vendiendo, tienen que estar creando producto y servicio, tienen que estar pendientes de su economía. ¿Qué tips financieros, qué tips económicos alrededor de esa educación financiera que tanto nos falta en este país le dirías tú al emprendedor al microemprendedor tipo español? Pues mira, yo creo que cualquier decisión que implique un control de riesgo y aplique la máxima que siempre he perseguido de pérdida limitada, beneficio ilimitado, hay que intentarlo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo más reciente y menos sensacionalista, pero que y mucho más rentable, que fue el confinamiento. O sea, el confinamiento, yo estaba con un partner que trabajamos muy bien, los dos ganamos mucho dinero y decidimos cerrar la etapa con Miquel Baixas. Y cuando nos encerraron en casa, yo le dije a Miquel, oye, tenemos 40 millones de españoles que no saben qué hacer en casa. ¿Y si quieren aprender? ¿Y si quieren aprender la bolsa? Y me dijo, hombre, ¿quieres decir? Digo, tío, que es que no hay nada que hacer, que es que la tele te acabas aburriendo. Al menos hay 2 semanas por delante que quizás se prorrogan, como lamentablemente fue. Vamos a hacer lo que llevamos haciendo durante tantos años. Yo llevaba 11 años haciendo formación en esa fecha. Pues vamos a ofrecérsela a la gente. Y así hicimos. O sea, claro, como nadie quería invertir en publicidad en aquel entonces, porque claro, no había. Bueno, nosotros compramos leads a 3, 4 céntimos en Facebook, en YouTube. Claro, ¿qué riesgo había? ¿Qué riesgo había? Pues el riesgo de que la gente que se apuntara a esos leads, pues quisieran pasar un rato mirando un webinar de venta. Y ya está, ¿no? Entonces la pérdida era limitada, ¿no? El beneficio totalmente ilimitado, porque dices, hombre, ¿y si de verdad quieren hacer la formación? ¿Y si de verdad, pues, en lugar de tener 300 alumnos al año, que en aquel entonces tenía y tengo actualmente, ¿no? Es decir, ahora he vuelto a los números normales de esa desviación, pues igual hay más gente que quiere apuntarse, ¿no? Y entonces, pues, o sea, fue increíble. O sea, se confirmó las expectativas, es decir, la gente estaba aburrida en casa. Tú fíjate qué aburridos estábamos que durante 1 hora y media que hice un webinar de bolsa, 30.000 personas de media lo vieron. 30.000 personas se chuparon
un webinar de bolsa de 1 hora y media. O sea, imagínate qué aburridos estamos. Pues claro, la tasa de conversión de eso fue increíble, ¿no? O sea, y siempre lo cuento porque creo que es un caso de éxito. Y toda la avalancha de infoproductos, de alguna manera, creo que la abrimos y por ese motivo, ¿no? Y pasamos de tener 300 alumnos al año, pasamos a tener 3.200 en 2 meses. Wow. Wow. Eso es una oportunidad. Sí, Eso sí. es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy limitado, que es una inversión publicitaria, pero es que el beneficio es ilimitado y entendemos ilimitado en el contexto de ganar mucho más de lo que estoy dispuesto a perder. Cuando una persona, un empresario, toma una decisión y la pérdida es muy superior o superior a lo que puede ganar con esa decisión no tiene sentido. Ningún sentido, ¿no? Entonces sí que siento que eso es unas estrategias que van ocurriendo y van ocurriendo en diferentes sectores y hay que esperar la oportunidad. O sea, hay que, en el sentido metafórico de la palabra, hay que ser como un francotirador, ¿sabes? O sea, hay que esperar y esperar y esperar y, oye, ir haciendo, ir construyendo poco a poco, pero hay una serie de días al año que hay que estar con el 200%. Sí. No, que te escucho y se me ocurre que esto puede tener bastante que ver con esta... a ver, yo siento, y hablo en primera persona también, ¿no? Que esta parte que tenemos, que muchos emprendedores pueden tener, podemos sentir, esa pasión por las cosas, eso dejarnos atropellar por nuestro cerebro emocional, eso de ver una oportunidad más en nuestra mente que en lo racional, que en lo analítico, el aterrizar aquí la idea de deja reposar las ideas, cuestiónatelas al día siguiente con números, analiza bien las cosas, ten pensamiento crítico de lo que haces, creo que me parece muy interesante y que está muy alineado con lo que tú propones, que no deja de ser, mide cuánto puedes perder y analiza cuál es el potencial de beneficio y a partir de ahí limita tus pérdidas, ¿no? Pero tengo la sensación que igual es por nuestro carácter latino, igual es por nuestra falta de experiencia, pero sí que veo mucha inversión en determinados sectores. Estoy muy cerca, por ejemplo, del sector de la hostelería, ¿no? Y veo muchas inversiones, muchos proyectos que digo, madre mía, si esto en una servilleta hacemos 4 números y esto no hay manera de cogerlo por ningún sitio. Semejante inversión, ¿no? Pues no va a tener retorno, ¿no? Entonces, en definitiva, quiero, no sé, acompañar un poco lo que tú has dicho, que me parece brutal, si me permiten la expresión, con que tiene mucho que ver con la capacidad de tener esa mente fría y analítica. Yo además lo explico siempre, incluso con amigos empresarios se lo digo, yo os admiro, o sea, eso de levantarte cada mañana y saber que has de pagar 100 nóminas, estos gastos de estructura, este stock, esto no sé, digo, yo os admiro, o sea, es que de verdad que os admiro, pero bueno, o sea, a la máxima exponencia, o sea, admiro el grado de riesgo que está dispuesto a llegar la gente. O sea, es que es de verdad que chapó. Yo lo veo inconcebible. O sea, lo veo inconcebible. O sea, yo que soy un llanero solitario, como aquel que dice, que va con un ordenador buscando internet y que con 3, 4 personas en el área financiera somos capaces tanto de gestionar a 300 alumnos como a 4.000, o sea, me parece algo digno de alabar y de verdad que yo mis respetos máximos a esos empresarios que tienen la capacidad de generar tantos puestos de trabajo, de generar tanta riqueza para el país, porque al final, pues seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, es admirable. Yo lo pago de otra manera que es en renta, pero me parece alucinante. De verdad, o sea, yo voy por la calle, veo una tienda y pienso, este tío está loco.
Sí, me lo pienso mucho, ¿no? Digo, si es que no hay nadie. Digo, Sí. es que está loco. Está loco, ¿sabes? Es así, es así. Y en la sociedad en la que estamos viviendo, a la que estamos cada día más, vamos, predestinados con los movimientos que se están produciendo en los últimos tiempos a nivel político-económico e incluso geoeconómico, ¿no? Con las grandes plataformas, marketplace, etcétera. En fin, con todo lo que implica lo rápido que cambian los tiempos, es una auténtica locura. Lo que pasa que yo insisto, ¿no? Insisto porque yo lo he vivido en primera persona. O sea, yo cerré una empresa con 22 trabajadores en el año diciembre de 2012. Tengo tatuado mi cuerpo de marcas de aquella aventura y sé lo que es, ¿me entiendes? Entonces lo he vivido en primera persona. Y siempre he dicho, ole por el que sigue intentándole, ole por los valientes, pero emprender es un deporte de alto riesgo. Y igual que tiene mucho mérito y hay que aplaudir al valiente y al atrevido y al que cree en lo que está haciendo, también creo que hay que divulgar alrededor del emprendimiento, de ese emprendimiento consciente, reflexivo, analítico, porque las hostias, si me permites la expresión, son de tamaño descomunal. Aquí, ahí fuera reparten como panes los tortazos, ¿no? Y hay situaciones de las que cuesta mucho rehacerse. Entonces, oye, no sé, a veces uno se pone la chaqueta de lo que nadie le ha pedido, ¿no? Porque a mí nadie me ha pedido que divulgue alrededor de nada, ¿no? Pero lo haces desde la mejor intención y simplemente como una invitación, ¿no? A pensar, a reflexionar, a trabajarse, porque precisamente una de las ideas nucleares que yo intento aterrizar en este podcast es trabajo introspectivo, trabajo reflexivo, pensamiento crítico en todo lo que hacemos, porque es que desde ahí uno tiene un campo de visión mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, me interesa, me parece que lo que has traído es muy potente y a cada persona, en función de dónde esté, que coja, que lo haga suyo, ¿no? Que lo aterrice a sus ideas. Que no es cuestión de decir que no hay que emprender, que todo lo contrario, que aquel que se vea capaz de fabricar coches, joder, vamos, pues ojalá hubiera más gente con esa capacidad de enamorarse, no del dinero, sino del proyecto, ¿no? Yo conozco muchos industriales en el sector del mueble, que es en el que estoy 27 años, que no les ha movido, o a lo mejor el dinero les ha movido en la misma proporción que su ilusión, que su creatividad, que llegar a producir aquello que con lo que soñaban, ¿no? Ojalá tengamos muchos más en este país que hemos destruido mucha industria, ¿no? A raíz de la crisis de 2008. Pero, dicho lo cual, invitemos a la gente a que piense y a que analice bien las cosas y que tome las decisiones porque es que vivimos, perdóname que me estoy extendiendo, pero es que vivimos un momento en el que a mí me da muchísima rabia escuchar a diario el sí puedes, el si quieres puedes, y todo esto que las redes sociales nos invaden permanentemente. Hay un mensaje de una psicología positiva llevado a lo maligno, porque la psicología positiva es fantástica, pero llevado al extremo de hacer creer a la gente que solo con que creas en algo lo vas a conseguir, me parece engañar a las masas, ¿no? Bueno, al final es tener muy claro que, uno, no todo el mundo sirve para emprender, o sea, es un tema de carácter, de modo de vida, luego entender que también somos una sociedad muy joven, ¿no? O sea, al final siempre digo que, como aquel que dice, nosotros hemos sido la primera generación que hemos podido elegir de verdad, ¿no? Porque pues nuestros padres de alguna manera estaban condicionados por una dictadura y nuestros abuelos han vivido una guerra civil, ¿no? O sea, es que somos muy jóvenes, ¿sabes? Como sociedad, ¿no? Entonces, pues oye, el que no quiera emprender, el que sobre todo no sienta la presión de la comparativa del que fulanito ha hecho, oye, hay que... Una startup que se convierte en globo, hay una. ¿Sabes? O sea, desarrollar una empresa es complicadísimo, porque además pues entraríamos en otro charco que es todas las trabas administrativas y demás. O sea, es muy complicado y vaya, a mí cuando me preguntan, pues digo, mira, o sea, si es tu pasión, si es para lo que tú eres excelente, si te exige una inversión controlada, esté a tu alcance y si los costes fijos pues no son una locura, pues adelante, ¿sabes? Pero si alguna de estas variables no se cumple,
si te sale mal este proyecto, vas a estar pagándolo toda la vida, pues que déjalo. O sea, al final una empresa es para ganar dinero, ¿no? Mira, hoy se veía un ejemplo clarísimo que es Victoria's Secret, ¿no? Que durante años de socialmente renunciar a las supermodelos para su famoso desfile, pues han vuelto. Porque la empresa no era rentable. Entonces, hay que ser rentable, si no eres empresa. La naturaleza de las cosas no la podemos cambiar, es lo que es. Una empresa está creada para dar beneficios. Lo demás es romanticismo y entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Total. Josep, me apetece ir al tema de la mentalidad. Yo creo que la mentalidad, tu mentalidad es muy especial. Tengo la sensación, corrígeme, que necesitas el desafío permanente casi para sentir la vida, y el deporte te ha traído mucho de eso. ¿Qué ha significado el deporte en tu vida? Bueno, el deporte ha sido un bote salvavidas en mi vida, sin lugar a dudas. O sea, ha sido para mí el punto de equilibrio de la exigencia profesional a el orden mental, ¿no? Lógicamente, pues habrá quien piense, hombre, pero es que el deporte es muy exigente. Y sí lo es, pero es recreativo. O sea, es decir, yo salgo para hacer 3 horas de bicicleta, pero si al final quiero hacer 1 hora y media, pues hago 1 hora y media, porque no como de esto. O sea, es una cosa recreativa. Me ha ayudado mucho, me ha ordenado mucho, me ha... pues también, ¿no? Inculcado unos hábitos del día a día que, pues, me han alejado de otros, ¿no? Pues seguramente, si no fuera por el deporte, habría salido muchísimo más de noche, habría comido otro tipo de alimentos, etcétera, ¿no? Y me ha dado un equilibrio muy, muy bueno, aparte de la posibilidad de conocer gente increíble, de viajar a sitios increíbles, de poder estar en contacto gracias al patrocinio con las mejores marcas del mundo. Están con marcas sensacionales, lo cual aparte, pues por mi lado empresarial me ha ayudado a conocer desde dentro pues cómo trabaja un Red Bull, un Tag Heuer, Huawei, Hyundai, ¿no? O sea, marcas de primer nivel que dices, wow, o sea, cómo hacen las cosas, ¿no? Y ha sido pues también por ahí una satisfacción profesional muy, muy bonita y positiva. No sé si sabes cómo te etiqueta, una de las etiquetas que te pone Google, y te etiqueta como un filósofo del esfuerzo. Una persona que busca en sus logros siempre superarse en la disciplina y en la gestión del tiempo y en la perseverancia sus ideales. ¿Te sientes identificado con esto? No sé. Filósofo del esfuerzo. Me ha resultado muy curioso. Filósofo del esfuerzo. Pues mira, la verdad es que no lo había oído nunca. Nunca lo había oído. En la bolsa, sí, una vez un periodista de la ABC me llamó el jornalero de la bolsa, ¿no? Como de picar piedra, pero el filósofo del esfuerzo lo acepto y lo recojo y me parece bien. O sea, ni me parece bien ni mal. O sea, al final cada uno es libre de poner la etiqueta que desee, y ya después de tantos años con contacto con el mundo 2.0 ya acepto todo. Sí, o sea, al final sí que es cierto que los objetivos, el ponerme objetivos me ha ayudado a esforzarme más, ¿no? Y realmente no habría alcanzado a algunas ilusiones, ¿no? Algunos objetivos en mi vida si no hubiera tenido esta capacidad de marcármelos antes, ¿no? Entonces, sí, está bien, lo acepto, filósofo del esfuerzo. Es muy potente, te aseguro que la he encontrado. Me gusta investigar en diferentes fuentes y me parece muy bonita porque Sí. habla muy bien. Tú acabas de decir también que te etiquetaron de alguna manera en la bolsa, ¿no? Como una persona que estaba ahí picando piedra todos los días. Lo cual, fíjate qué curioso, que probablemente choque con el estereotipo que mucha gente puede ver de ti en las redes sociales. Quiero decir, que puede ver una persona que a lo mejor no ven esa capacidad de trabajo, de esfuerzo y ese reconocimiento de la importancia de esos detalles, ¿no? Entonces, en fin, me parece que es muy, muy, muy bonita.
Sí, sí, me sí, permite. total. No, no, y luego, claro, pues las redes sociales, la imagen es... Sí, yo creo que las redes sociales es un buen sitio para entender que no hemos de juzgar a nadie por la proyección que da esa persona, ¿no? Y a veces es muy diferente. Totalmente. Joseph, ¿hay algún mentor o alguna persona de la que alguno de sus aprendizajes te haya marcado en la vida? Que digas, esta persona me marcó especialmente en algún momento de mi trayectoria. Bueno, a mí hay dos personas que realmente me han inspirado mucho. La primera es mi padre, o sea, verdaderamente me parece una historia de superación tremenda, ¿no? O sea, el coger un barco voluntariamente, no a modo refugiado, voluntariamente cogí un barco con unos recursos limitados, eso sí, pero venir aquí, ¿no? En la España finales de los 60, aprender un idioma, medicina, eso ha sido muy inspirador. Y luego, un compañero de entrenos que yo tengo 46, pues él tiene 67 años, ¿no? Y fue el culpable, ¿no? En el buen sentido de la palabra, por el que yo empecé a hacer el deporte de larga distancia, ¿no? Él tenía 46, yo lo veía como un señor mayor, porque yo tenía 25, ¿no? Y ahora yo tengo su edad. Entonces, pues Xavier Benet se llama. Y realmente ha sido una fuente, es una fuente de inspiración, porque me demuestra día a día, que hablamos casi cada día, entrenamos muy frecuentemente juntos, pues que al final la vida es como tú le pones la mentalidad, ¿no? O sea, cualquier persona no pensaría que un tipo de 67 años, pues está en sus últimas, ¿no? Pero que cada año está más fuerte, más guapo, más... Es increíble. O sea, es verdaderamente una inspiración y me ha demostrado pues ese poder de la actitud ante la vida, ¿no? Que es fundamental. Qué palabra más bonita. Actitud con C. Sí. Es una de esas palabras que conviene, ¿no? Releer. Todos sabemos lo que significa, pero releerla habitualmente y ese factor de multiplicar nuestro potencial, ¿no? Antes has hablado al principio, lo que pasa que no quería entrar tan fuerte en eso. Has hablado de fracaso, de fracasos, de errores que te han aportado mucho, te han enseñado muchas cosas. ¿Hay algún fracaso que haya sido especial para ti por la cantidad de aprendizaje que hayas tenido con él? ¿Algún fracaso especial? Sí, que para ti sea especial, que te aportara mucho y que te apetezca compartirlo. Claro. Sí, claro. Sí, yo siempre cuento que parecerá una tontería, pero siempre cuento la anécdota de cuando suspendí la selectividad. O sea, verdaderamente el ver, ¿no? La cara de decepción de mis padres cuando con 18 años fui el único de todo el colegio, 200 alumnos, un colegio grande, en suspender la selectividad, pues eso me generó un gran impacto, o sea, un gran impacto, ¿no? Porque vi lo que, por primera vez, ¿no? Porque tenía 18 años, vi lo que podía generar la decepción, ¿no? En alguien que tú quieres, ¿no? Y que te importa. Entonces, pues siempre cuento que probablemente ese suspenso ha sido el más rentable de mi vida, ¿no? Porque pues igual estoy aquí hoy gracias a eso, ¿no? Luego otros fracasos, ¿no? Que se puede catalogar así, pues ya sea bursátiles o deportivos, ¿no? Pues son, yo creo, etapas de la vida que pasan, que no marcan tanto, no me han marcado tanto, porque al final, pues, que son partes de las reglas del juego. Lo que sí que me han marcado es para entender cómo salir de ellos, ¿no? Y que entender que la palabra fracaso es un fin, es un punto y final, ¿no? Y entender que, bueno, pues puedo tener baches, todos tenemos baches en nuestra vida, pero no nos podemos sentir fracasados, ¿no? Entonces, marcarme nuevos objetivos, recuperar confianza en mis cualidades, en mis aptitudes, para intentar ese proyecto que por algún motivo no funcionó o
igual ni intentarlo, pero al menos tener la tranquilidad personal de que he dado el 100%, pues eso para mí ha sido un gran aprendizaje, ¿no? El decir, oye, elimina la palabra fracaso, elimina la palabra éxito, porque todos los errores han venido cuando me he sentido exitoso. Todos, absolutamente todos. Y nunca he cometido un error cuando estaba mal, siempre he cometido un error cuando estaba bien. Entender que hay que estar con tensión y con ganas de hacer las cosas y que si se hacen a medio gas salen mal. Entonces, pues, sí, recuperar confianza y a seguir lamentándose lo menos posible. ¿Se puede llegar a esa claridad de ideas que tienes tú sin haber fracasado muchas veces? Pues espero que sí, espero verdaderamente que sí, ¿no? O sea, claro, tú piensas que yo lidio con el error cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, yo hago operaciones de bolsa y pueden salir mal, ¿no? Y yo pierdo muchísimas veces, pierdo en bolsa, ¿no? Pero las pérdidas son muy limitadas, o sea, con el stop loss, o sea, controlamos mucho las pérdidas. Entonces, el error, la pérdida, forma parte de mi vida, ha formado parte de mi vida siempre, ¿no? Entonces, cuando han sido errores más abultados, pues bueno, pues es lo mismo un poco más grande, ¿no? O mucho más grande, ¿no? Entonces, es como, bueno, pues oye, ¿qué he hecho otras veces? Pues he hecho esto, pues lo mismo, ¿no? O sea, claro, yo entiendo, ¿no? Que socialmente es muy difícil lidiar con el error porque nos educan a ganar o perderlo todo, ¿no? Ganar es muy fácil y muy bonito, perderlo todo es muy fácil porque no hay que tomar ninguna decisión. Entonces, no hay que aceptar que te has equivocado, ¿no? Entonces, verdaderamente difícil para nuestra mente, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro orgullo, es decir, tío, la has cagado. ¿Y ahora qué haces, no? Entonces, cuando empiezas algo pensando, ¿qué voy a hacer si sale mal? Esa fase ya te la has ahorrado. Y yo creo que es un ejercicio que se debería hacer. ¿Qué voy a hacer si sale mal de esto? Sí, además muy inteligente. Y te he hecho esta pregunta con toda la intención de llevar que nos lleve, ¿no? También a darnos cuenta, ¿no? Que en la vida hay que ser proactivo, que es imposible. Verdaderamente yo creo que tener sabiduría vital, claridad como la que tú manifiestas, sin haber ido a currar, sin haber trabajado, sin haberte esforzado, sin haber arriesgado, sin haberte movido. Y yo creo que esto hay que tenerlo claro, ¿no? Porque muchas veces queremos que las cosas nos sucedan, pero no estamos dispuestos a perder, no estamos dispuestos a que nos salga mal, no estamos dispuestos a pagar el precio. Y entonces, bueno, un claro mensaje, sobre todo a la gente joven, ¿no? Que yo tengo 2 hijos adolescentes y me interesa mucho la gente joven, siempre me ha interesado, me resulta muy atractivo, me encanta trabajar con jóvenes. Y a mí me gustaría tener una sociedad de jóvenes valientes, atrevidos, y que asuman un riesgo. Evidentemente, esos stop loss que tú hablas, ¿no? Hay que ponernos en la vida en todo lo que hacemos, pero que me parece interesante decir a la gente que oye, que es imposible luego uno ganar en seguridad, en autoestima, en fortaleza, en mentalidad, si no se pone a prueba. Claro, total. Es que al final, mira, yo me acuerdo una vez que hice 5 Ironmans en 5 días en las 5 islas de Hawái, ¿no? Y entonces Red Bull me dijo, bueno, pero esto hay que superarlo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Pues podemos hacer lo mismo en Canarias, ¿no? Que son 7 islas, bueno, con el permiso de la Graciosa, que sería la 8ª. Entonces salió mal, ¿no? Y la gente me dijo, es que has fracasado, no sé qué. Digo, tíos, es que podría no haberlo intentado nunca más, ¿sabes? Podría haber corrido un 10 kilómetros o 40 o 30 toda mi vida, pero hay que intentarlo, ¿no? O sea, y sí que el punto que lo intentas y ya dices, vale, esto no es para mí, eso a mí me ayudó para entender algo también muy importante, que es que vivimos en una sociedad donde siempre, ¿no?, tendemos a marcarnos o nos marcan objetivos que siempre son superiores, ¿no?, más ambiciosos.
Y algo que a mí me ha ayudado la experiencia deportiva, que cuando no han surgido las cosas, es a entender que consolidar los objetivos es muy importante, ¿no? O sea, ha de haber un punto que digamos, hasta aquí. Este es mi objetivo. Y puede ser siempre el mismo objetivo, ¿no? Porque si no, ese siempre un poco más, siempre un poco más, siempre un poco más, al final peta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues marcarse objetivos, probar las cosas y encontrar ese punto en el que disfrutes, te haga feliz, sea rentable o ya no te compense, pues decir, mira, pues hasta aquí. ¿Cómo llevas las críticas? ¿Cómo llevan los haters? Bueno, ya es que son muchos años. Pensemos que yo me creé un blog en el año 2005. Entonces son 19 años de contacto con las redes, de contacto con el anonimato. Yo creo que al final es la conversación del pueblo de toda la vida, solo que aquí se hace público, ¿no? Y se eleva, ¿no? Es algo con lo que ni se puede lidiar, ni se debe, y el que no quiera estar en esta regla del juego, pues es muy fácil, es desaparecer de este mundo y no tener ni LinkedIn, ni Facebook, ni YouTube, ni Spotify, ni nada, y desaparecer. Pero en el momento que subas este podcast, pues tú te expones a que a los dos nos critiquen o a que a uno de los dos nos critiquen. Entonces, por algún motivo, pues la mayoría de la sociedad aceptamos este rol. Y yo creo que es porque en el fondo sabemos que la crítica es ruidosa, pero muy minoritaria, ¿no? Entonces, puede haber, no sé, un vídeo con 100.000 visualizaciones, puede haber 100 comentarios y pueden haber 5 comentarios negativos. Y la tendencia nuestra es a quedarnos con los 5 comentarios negativos y decir, ¿qué caña te están metiendo? Cuando verdaderamente no es que sea comparable sobre 100 comentarios, sino que es comparable con 100.000 visualizaciones. O sea, ¿sabes? Entonces claro, es que es normal. Es que es normal. No, y yo creo también, ¿no?, que tenemos que asumir con deportividad el que cada persona tiene una opinión. No sé, a las alturas que estamos de la sociedad hay mucha gente que puede opinar de ti, de mí, que tenemos un ego por las nubes porque se nos ocurre subir un episodio del podcast. Sí. Pues, ¿qué podemos hacer contra esas personas que piensan que tenemos un ego por las nubes? Pues nada, pues respetar su opinión, pero no sé si el ego tiene algo que ver con eso. Es que hay muchas razones por las que las personas hacemos las cosas más allá de nuestro ego. Puede haber razones mucho más. Ahora, hay gente que las puede ver y hay gente que no. Entonces, al final, sí que es cierto que hay un proceso de aceptación que creo que te lo he visto en los ojos y lo tienes claro, como lo has comentado, de aceptar lo que hay. Es que si no hay que desaparecer. O sea, lo que es imposible es agradar a todo el mundo. Eso ya creo que todos somos mayores para entenderlo, ¿no? Que se haga lo que se haga, siempre va a haber alguien que... Y está bien. O sea, pero insisto, o sea, esto nuestros abuelos lo han vivido en la Plaza del Pueblo. o sea, las señoras cuchicheando. Mira, pues la vieja del visillo, ¿no? Como dice José Mota. La vieja del visillo es claro, esta. Es eso, es esto. Lo que pasa es que ahora, pues claro, es más notorio, ¿no? Más público y hay quien gana dinero con la crítica, ¿no? O sea, al final, pues está bien. Oye, si además lo monetizan, pues bien jugado por ellos. O sea, nada que objetar. Te caracteriza, yo creo, Josep, por tener un gran equilibrio, porque además lo muestras, ¿no? Ese temple, ¿no? Es un gran equilibrio cuerpo, mente, actividad. ¿Tienes alguna rutina en tu día a día, alguna rutina o rutinas en tu día a día que te ayudan mucho a mantener ese equilibrio? Pues para mí quizá lo más importante es tomar conciencia de la importancia del descanso. O sea, para mí el dormir es una obsesión, no necesidad. Es una obsesión. Me obsesiona. Y esto me ha traído problemas con parejas.
El decir, oye, es que quiero irme a dormir, quiero descansar. Digo, pues son las 11, estamos viendo una película. Digo, pues es que me quiero ir a dormir, porque mañana quiero estar bien. Me he de levantar a las 7 y quiero estar bien. Y quiero dormir 8 horas y quiero descansar, ¿no? Entonces, creo que para mí, Joseph Agram, partir de un descanso bueno, sentir como el cuerpo se ha reseteado, ya todo lo demás del día ya empieza bien. Ahora bien, los días que he dormido mal, que he dormido poco, que mal, mal. Me gusta mucho aplicar la regla del 4-3-2, aunque lógicamente la del 2 es más difícil, muy difícil, ¿no? Y es que no beber ningún tipo de líquidos 4 horas antes de irme a dormir, cenar 3 horas antes de irme a dormir e intentar mirar las menos pantallas, tele incluida, 2 horas antes de dormir. Como digo, la última es la más laboriosa, ¿no? Pero sí que el hecho de hacer la digestión, de no sentirme muy pesado, de que el sueño sea reparador, el más profundo posible, en oscuridad, con tapones. Soy muy obsesivo de este tema y creo que pues también, ¿no? Para el tipo de actividad que yo hago, ¿no? Que hay semanas de 25 horas de entreno a la semana, pues es importante. Me ha gustado eso del 4-3-2. Voy a explorarlo. No sé si lo conseguiré, pero me parece interesante y además, lógicamente, muy... Gran parte de eso ya lo hemos escuchado, ¿no? Muchas veces. Lo que pasa es que es, como tú dices, apagar... Es complicadísimo irse a la cama sin echar un último vistazo al móvil, sin mirar si alguien te contestó aquel mensaje que le pusiste, aunque no seas nada de redes y todas estas cosas. Pero al menos tenemos que tener claro la importancia que tienen y a partir de ahí hacer todo lo que se pueda para tener a raya esas disciplinas, ¿no? Para cuidarlas. Si te pregunto cuál es el mayor aprendizaje de tu vida, ¿cuál me dirías que es? Pues mira, el mayor aprendizaje en mi vida, que es el que intentaré transmitirle a mi hija, es que resuelva sus problemas de la infancia lo antes posible. Y eso va a aliviarle muchos problemas en su edad adulta. Y es algo que yo, pues, lógicamente, pues nadie me lo dijo porque no es habitual que alguien lo descubra, pero que me di cuenta con 44 años y si me lo hubieran dicho con 24, pues me hubiera ahorrado probablemente 20 años de decisiones diferentes. ¿Crees que de una u otra manera todos arrastramos traumas de la infancia? El 99,9% de la gente que nos escucha lo hace. Consciente o inconscientemente, pero lo hace. Y esa actitud la determina, ¿no? Pues proyectando pues, sus maneras de actuar, de interactuar con mujeres, con hombres, con relaciones personales, profesionales, problemas de aceptación, de rechazo, de... Si conseguimos ir a ese punto, es brutal. También te digo, es durísimo. Durísimo. Se sufre mucho por el camino. Pero cuando llegas dices, wow. Y esa es una cosa pues que poquito a poquito a mi hija, que lógicamente pues ahora es muy jovencita, no tiene 14 años, pero sí que es una cosa que si un día veo la ventana oportunidad de que lo haga, le ayudará mucho. Se lo voy introduciendo poquito a poquito y que ya tome conciencia, ¿no? Ya nos ha visto pues con su mamá separados, ¿no? Y lógicamente pues eso genera un trauma, ¿no? Porque al final el trauma de la sensación de abandono, etcétera, aunque siempre nos hemos visto, pero son cosas que se arrastran. Y entonces pues eso, si se solucionan lo antes posible, te ahorran muchos problemas. Pues lo dejamos ahí para que la gente lo interiorice en la medida en la que así lo considere. ¿Qué es lo que más admiras de una persona? La lealtad. Eso de lo primero, lo segundo y lo tercero, la lealtad. La verdad que en esta sociedad
de hoy en día, pues encontrar gente leal, con quien confiar, que es saber que pues, están ahí a las duras y a las maduras, pues es algo que yo valoro muchísimo. Joseph, en este momento ¿estás con algún proyecto, con alguna idea, con algún emprendimiento que te haga especial ilusión y quieras compartir con nosotros? La verdad es que no hay nada especial, simplemente pues consolidar este momento pues actual de mi vida, ¿no? Que es un momento, no diré que es cómodo, porque no hay nada cómodo, pero es un momento ordenado, ¿no? Donde pues profesionalmente estoy ordenado, en una situación realista, preparado por si hay otra oportunidad como la que ha habido, disfrutando de mi tiempo libre y disfrutando muchísimo de mi familia y verdaderamente ahora mismo nada especial. En el futuro, pues si surge la oportunidad y las variables de volver a ser padre, pues es algo que me haría especialmente ilusión. Pero eso ya son muchas variables. Ahí tienes que contar con terceras personas. Sí, sí, sí. Y con el universo y con un montón de factores, pero oye, es Nunca se bonito, sabe. ¿eh? Es Sí, bonito sí. lo que dices, porque no suele tampoco ser habitual. Quizás hay una persona con 47 años, pues bueno, tampoco a lo mejor, y más si ha tenido ya hijos, pues a lo mejor no parece una prioridad, ¿no? Entonces, con lo cual, Claro. escuchártelo te da un perfil humanista, que en este Mm. espacio nos encanta, que y que me parece muy, muy interesante. Hay una cosa que hay una pregunta que me gusta hacer con el ánimo de conocer a los invitados un poquito más en su parcela, ocio, desarrollo personal. Me da igual desde qué punto la compartas o lo compartas. Y siempre suelo preguntar que nos recomiendes un libro, una película y una canción que para ti sean especiales. Y no tiene por qué estar alineado con el emprendimiento, con los negocios, con nada. Algo que a ti haya dicho, este libro, esta película, esta canción, para mí han sido importantes. Uh-huh. Pues mira, o sea, de películas sí que hay dos que me han encantado. O sea, que son Origen y Interestelar, que son dos películas, sobre todo Interestelar, que, wow, generó un gran impacto a nivel relación del padre con la hija, ¿no? Me pareció muy, muy potente. Canciones, yo creo que va a sorprender si digo que me súper alucina cómo transmite esa energía, esa voz Pavarotti con su Nessun Dorma. O sea, me deja alucinado. Es una cosa que me traspasa. O sea, no es que me guste la ópera, pero es que eso me traspasa. Y libros. Mira, el otro día me contacta una persona para hacer un podcast. Dice, tío, tú que has escrito tantos libros, yo hago podcast con autores para hablar de libros que han marcado, tal cual. Y le dije, mira, me encantaría hacerlo, pero soy el peor lector del mundo, aunque no tenga mucho sentido. Y verdaderamente no podría recomendar más que un libro que me marcó hace mucho tiempo, que debe estar descatalogadísimo, pero me llamó mucho la curiosidad un libro de un matemático colombiano, se llama De Pi a Pa. Y entonces, sí, a mí, pues siempre relacionado con el mundo de los números, me marcó muchísimo la teoría de este hombre sobre la grandeza, ¿no?, del número pi, de lo que podría conllevar. Un libro de 200 páginas hablando del número pi. Y me pareció fascinante, ¿no?, el verdaderamente pensar de que, bueno, pues quizá este momento que estamos viviendo está escrito en algún punto del universo y que ahora lo estamos recreando, ¿no? Que sería un poco el resumen de todo ello. Joder, impresiona, impresiona el poder de las matemáticas, ¿no? Sí, Y me impresiona dónde estamos llegando con la ciencia. Es una cosa, yo me froto los ojos todos los días con todo lo que está pasando ahora, que además creo que hay otra disrupción tecnológica en este momento, la inteligencia artificial. A lo largo de las épocas ha habido diferentes disrupciones, desde la aparición del fuego, el invento de la rueda, bueno, en fin, muchas disrupciones que han habido. Y esta que está sucediendo ahora, precisamente en este instante,
Es una disrupción brutal que dentro de 10 años miraremos para atrás y diremos, ese fue el punto de inflexión en el que tantas cosas cambiaron. La medicina, el mundo del motor, en fin, la propia investigación, la relación de la inteligencia artificial con el descubrimiento, o sea, con los avances en la vacuna del COVID, o sea, no somos conscientes. Todo lo cual, claro, la ciencia, la investigación, la inteligencia artificial son matemáticas, ¿no? Entonces es alucinante. Increíble. Joseph, hemos llegado de alguna manera al final y normalmente pues, os pregunto, tú eres un tipo absolutamente conocido, cualquiera que ponga tu nombre. Yo además voy a poner en las notas del programa tus enlaces a todas tus redes, pero bueno, si hay alguna vía por la que a ti te guste más que la gente que esté interesada en hacer cursos de bolsa contigo, en saber más de tus aventuras deportivas, en seguirte, ¿dónde te pueden localizar? Pues la verdad es que soy, como has podido comprobar, una persona muy accesible que contesta, lee y se traga todos los mensajes positivos y negativos, con lo cual, pues yo creo que ya sea vía LinkedIn, pues puede ser quizá la menos caótica de todas las redes sociales para ponerse en contacto conmigo y que encantado siempre de poder colaborar a proyectos pues que puedan enriquecer y como siempre digo, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, tengo una cosa que explicarte, digo, mira, si es para pedirme dinero, la respuesta es no. hace 15 años quizás sí, ahora ya es no. Entonces, si alguien quiere contactarme para pedirme dinero, ya le digo, la respuesta es no, pero si es para otros asuntos, pues bienvenido y muy abierto a escuchar. Pues nada, yo voy a poner todos tus enlaces, tus contactos, tus redes y sobre todo LinkedIn, lo voy a poner en la nota desde el episodio, van a aparecer aquí abajo. Ha sido un auténtico placer, ha sido un regalo. Te sigo desde hace muchos años porque me encanta el ciclismo y en su momento pues te seguía bastante, sobre todo por esas aventuras que estuviste haciendo para Titan Desert y en fin. Y ha sido un lujo tenerte porque cuando a uno le apetece y sigue a una persona de forma especial, conocerla es un regalo. Gracias por estar aquí, gracias por estar en el lado humano de las ventas, gracias por ser tan inspirador, por demostrarle a la gente que es posible vivir como a uno le da la gana, siempre que tenga la opción de trabajar por ello. En fin, sigue motivándonos, sigue ilusionándonos y sigue siendo tú mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José, por este espacio tan agradable y encantado de haber estado aquí y muchas gracias a todos los oyentes. Hasta pronto. Mucha suerte. Muy bien, Joseph. Pues un placer. Nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Chao.